Vamos a ver cómo cambia la curva de función vascular versus la curva de función cardíaca, que en este caso no va a cambiar, cuando modificamos la sangre total que tenemos en el cuerpo y la complianza de las venas. Ahora, y esto lo vimos por separado en los videos anteriores. Aquí lo importante va a ser ver cómo cambia la curva de función vascular unida con la curva de función cardíaca, que no va a cambiar. Entonces, empezamos poniendo las curvas normales. Tenemos en el eje de las X, tenemos presión de la aurícula derecha, y en el eje de las 10 ponemos retorno venoso o gasto cardíaco. Entonces, la curva de retorno venoso va a ser una curva así, en donde este punto, en donde se intersecta el eje de las X, esa es la presión media de llenado sistémico. Y vamos a poner la curva de función cardíaca, que va a ser como así. Entonces, el punto en donde se unen las dos curvas, eso va a corresponder al gasto cardíaco que tiene el paciente y al retorno venoso que tiene el paciente, que es el mismo. Y aquí esto corresponde a una presión de 2 milímetros de mercurio de la aurícula derecha. Este punto de aquí son 7 milímetros de mercurio. Entonces, así están las curvas normales. Esta es la curva de función vascular, esta es la curva de función cardíaca. Y aquí tenemos el punto de unión, ese es el gasto cardíaco. Ahora vamos a ver qué pasa si cambiamos la sangre total que tenemos en el cuerpo. Ahora ya lo vimos, esta tablita ya la vimos en el video anterior, entonces rápidamente la llenamos y agregamos estos dos parámetros. Entonces, si aumenta la sangre que tenemos en todo el cuerpo, por ejemplo, si al paciente le hacemos una transfusión de sangre o si, por ejemplo, hacemos infusión de líquidos, la presión media de llenado sistémico ya vimos que va a aumentar, el retorno venoso vimos que aumenta porque el paciente tiene más sangre y la contractilidad no va a cambiar, la contractilidad se queda igual. Entonces, ¿qué le pasa al gasto cardíaco? Entonces, recordemos que el gasto cardíaco o cardiac output es igual a la frecuencia cardíaca multiplicado por el volumen latido. El volumen latido es la cantidad de sangre que puede ser expulsada en un latido por el ventrículo izquierdo. Entonces, el volumen latido está influenciado por la precarga, por la poscarga y por la contractilidad. La contractilidad es la fuerza con la que se contrae el corazón. Y la precarga es determinada por muchas cosas. Una de ellas es el retorno venoso. Entonces, si estamos diciendo que el retorno venoso aumenta, el volumen latido aumenta. Y si el volumen latido aumenta, el gasto cardíaco aumenta. Y la contractilidad no cambió. Entonces, el gasto cardíaco va a aumentar. Entonces, ahora vamos a poner una curva en donde el gasto cardíaco esté aumentado. Entonces, la presión media de llenado sistémico, en lugar de ser 7, ahora es mayor, está aumentada. El retorno venoso está aumentado. Dijimos el retorno venoso y el gasto cardíaco que va a tener el paciente es en donde se intersectan las curvas. Y ahora esta línea obviamente es mayor a esta línea. Aquí tenemos un gasto cardíaco, digamos, de 5 litros por minuto. Aquí el gasto cardíaco, digamos, son 8 litros por minuto. Entonces, ¿aquí qué pasó? El retorno venoso aumentó, la presión de llenado sistémico aumentó y el gasto cardíaco aumentó. Pero la contractilidad se quedó igual. Entonces, esa curva no se modifica. Vamos con el siguiente caso, que es cuando tenemos una disminución de la sangre. Entonces, tenemos una disminución de la sangre, por ejemplo, es un paciente que tiene hemorragia, o por ejemplo, es un paciente que hacemos anestesia espinal. Entonces, si el paciente está perdiendo sangre, la presión media de llenado sistémico disminuye y el retorno venoso disminuye. La contractilidad no cambia, o sea, se queda igual. ¿Y qué pasa con el gasto cardíaco? Entonces, aquí está al revés. El retorno venoso disminuye, la contractilidad no cambia. Si el retorno venoso disminuye, la precarga disminuye. Entonces, el volumen latido disminuye. Y si disminuye el volumen latido, el gasto cardíaco disminuye. Entonces, el gasto cardíaco está disminuido.
Entonces la nueva curva será una curva como así, en donde la presión media de llenado sistémico está disminuida, el retorno venoso está disminuido y el gasto cardíaco está disminuido. Este es el punto en donde vemos, este es el gasto cardíaco. Y obviamente esta línea está por abajo de esta línea. Entonces, si esto correspondía a 5 litros por minuto, digamos, esto corresponde a 4 litros por minuto. Entonces, el gasto cardíaco disminuyó, pero la curva no se movió. Entonces, al estar modificando la sangre que tenemos, en todo el cuerpo, esto hace que la curva de función vascular se mueva ya sea arriba o hacia abajo, y también se está moviendo de izquierda a derecha. Este punto se está moviendo, ya sea acá o acá. Y esto va a hacer que tengamos un cambio en el gasto cardíaco. Se mueve de este punto a este punto, o de este punto a este punto. Entonces se modifica el gasto cardíaco, pero la curva de función cardíaca no está cambiando. La curva de función cardíaca no cambia. Entonces, los cambios que se están dando en el gasto cardíaco son cambios que se dan a lo largo de la misma curva de función cardíaca. Y vamos con el otro caso, que es la complianza venosa. Entonces, la complianza venosa, esto es si hacemos una disminución, un aumento de la complianza venosa. Un aumento de la complianza venosa, esto es lo mismo que decir un aumento de la distensibilidad de las venas. Y en videos anteriores vimos, esto va a ser vasodilatación de las venas. Esto va a ser si estamos distendiendo más la vena, cabe más sangre en la vena, y entonces menos sangre que va a terminar llegando al corazón derecho. Entonces el retorno venoso disminuye y la presión media de llenado sistémico disminuye. La contractilidad no va a cambiar, la contractilidad se queda igual. Y entonces tenemos lo mismo, dijimos, si el retorno venoso disminuye, la precarga disminuye. Y si disminuye la precarga, disminuye el volumen latido. Y si disminuye el volumen latido, disminuye el gasto cardíaco. Entonces, esta gráfica, digamos, puede ser igual a esta gráfica. Entonces, esta gráfica puede ser o que el paciente perdió sangre o que el paciente tuvo un aumento de la complianza venosa, como es darle un vasodilatador de la vena. Y el otro caso es disminuye la complianza venosa. Entonces, una disminución de la complianza venosa es que disminuye la distensibilidad de las venas. Por ejemplo, que el paciente le podemos dar un vasoconstrictor de las venas. La presión media de llenado sistémico aumenta, el retorno venoso aumenta, porque si comprimimos la vena, si hacemos vasoconstricción, estamos empujando a que la sangre que está en las venas cavas drene a la aurícula derecha, como ya lo vimos en videos anteriores. Entonces el retorno venoso aumenta. Si aumenta el retorno venoso, aumenta la precarga. Si aumenta la precarga, aumenta el volumen latido. Y si aumenta el volumen latido, aumenta el gasto cardíaco. Entonces, esta curva puede ser, digamos, igual a esta curva. Entonces, esta tabla fue lo que vimos en el video anterior. En el video anterior también vimos cómo cambia la curva de función vascular. Aquí lo importante es ver que cambia la curva de función vascular, pero no cambia la curva de función cardíaca. Y a pesar de que no está cambiando la curva de función cardíaca, el gasto cardíaco está aumentando. Entonces, los cambios que se dan en el gasto cardíaco se dan a lo largo de la misma línea. ¿Por qué se dan a lo largo de la misma línea? Porque la curva de función cardíaca no se movió, no se modificó, como ya en videos anteriores vimos que la podemos modificar. No se modificó porque la contractilidad no cambia. Porque la contractilidad no cambia. Aquí no puse, pero no cambia. Entonces, cuando tenemos alteraciones en la sangre total que tenemos en el cuerpo o la complianza venosa, esto modifica la curva de función vascular, pero no la curva de función cardíaca. Y ya vimos que la curva de función vascular se puede mover de arriba a abajo y se puede mover de izquierda a derecha en estos casos. Y la curva de función cardíaca, esta no cambia, se queda igual, porque no tenemos un cambio en la contractilidad. Y a pesar de que no tenemos cambio en la contractilidad, como aumenta el retorno venoso o disminuye el retorno venoso, y el volumen latido es influenciado por el retorno venoso, el gasto cardíaco se modifica.
y por eso estos puntos van cambiando. Bueno, este punto va cambiando. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.